Bienvenidos a Edifica Podcast. Qué gusto que estén con nosotros el día de hoy. Estamos en nuestra serie Hablemos de... Y tenemos con nosotros a Asael Santos. Bienvenido, Asa. Aquí andamos y gracias por la oportunidad de nuevo de estar aquí. Y pues sí, hablemos de la Cena del Señor, ¿no? La Cena del Señor, un acto muy importante. También es muy bueno que como creyentes y conozcamos las bases de la fe y creemos que esta cena tiene algo o una muy buena enseñanza para cada uno de nosotros. Así que vamos a darle. No, y es que, como tú dices, es una base doctrinal, es tan importante, pero a la vez creo que es algo que hemos olvidado. No olvidado, o si no le hemos dado la importancia como es. Hay una frase que recuerdo que dice que cada práctica que realicemos, por mucho que la realicemos, se puede convertir en un rito, en lugar de un ritual, ¿no? Y la Cena del Señor es un ritual, es un sacramento, es algo especial dentro de la iglesia, de la casa de Dios, y si no lo hacemos con el sentido que es, se convierte en un rito, ¿no? Por ejemplo, la oración, si no la hacemos como se debe de ser, como un hábito, como una búsqueda, como una forma espiritual de crecimiento, se convierte en un rito, ¿no? Ya en vez de oración se convierte en rezos, ¿no? Repeticiones que pues, se pueden convertir en manas. Y es lo mismo en la Cena del Señor, en la Santa Cena. Tiene que ser algo que nosotros recordemos, encontrar el propósito real, el por qué el Señor la instituyó, y eso nos lleva al pasado, ¿no? Realmente, ¿no? Y cuando podemos leer en Lucas 22:14, cuando Jesús le dice a sus discípulos, después de que estaba ahí sentado con ellos, le dice, ¿cuánto deseaba tener este momento con ustedes? ¿No? El día de la Pascua se sienta con ellos, tiene una cena, parte el pan, pero la parte principal es cuánto Jesús deseaba eso con sus discípulos. Sí, es muy interesante. Si nos visitas por primera vez y es la primera vez que ves nuestro podcast, pues todo lo que hablamos lo hablamos con la Biblia en la mano, y pues hemos dicho siempre que la Biblia es nuestra guía, nuestra plomada, dice nuestro pastor, sí. Siempre es nuestra plomada. Entonces, en Lucas pues viene esta historia, y en algunas otras partes como Corintios también se vuelve a reforzar, y es muy importante saber y entender que Jesús no tenía muchas ganas de cenar con ellos solamente, sino tiene muchas ganas de cenar contigo hasta el día de hoy. Qué ¿no? bueno está eso. Sí, definitivamente. Y es que, si lo recordamos, ese momento era el tiempo de la Pascua. La Pascua era recordar la libertad de Egipto, ¿no? El pueblo de Egipto. Y lo que hacían era matar un cordero especial y hacían toda una festividad, o hasta la fecha el pueblo de Israel lo sigue haciendo, ¿no? Como fue instruido. Pero para Jesús ya no era solamente eso. Ahora él decía, esto es ahora mi carne, esto es ahora mi sangre. Y había un reemplazo de lo que había sido el cordero, la Pascua y todo eso, ahora por una celebración especial. Y si nosotros no le damos ese sentido a nuestra vida, a la Cena del Señor, la Santa Cena, cada vez que lo realizamos, estamos realizando un rito más, ¿no? Nos olvidamos simplemente del pan, del vino, pero es recordar que Jesús vino a sustituir a ese cordero. Ahora Él es el cordero, ahora Él es la parte principal de la Cena del Señor, y nos recuerda esto, ¿no? Nos recuerda que había un sacrificio que solamente duraba una temporada o una fiesta por temporada, más sin en cambio ahora tenemos a Jesús, que es el que dura por completo, ¿no? Es el que completa toda esa parte. Por eso Jesús deseaba ya llegar a ese momento. Sí, yo siempre cuando tocamos este tema les digo, ¿cómo me hubiera gustado estar en esa mesa? Es como una de las cosas cuando yo leo la Biblia, y hay muchas cosas que me emocionan de la Biblia, pero cuando veo a estas personas reunidas en una mesa privada, solo ellos con Jesús, digo, me hubiera encantado estar en esa mesa. Y cuando tenemos estos anhelos, Dios es muy bueno con los anhelos de nuestro corazón. Él dice, hagan esto en memoria de mí. Sí. Repitan esto porque quiero estar con ustedes en esta temporada también a solas. Entonces, no debemos de verlo como un ritual de solo tomar el vino y las galletas o el pan, sino, ¿sabes qué? Aún hasta hoy quiero darle un valor al sacrificio que hice. Igual recordamos que esta cena fue antes del sacrificio, pero Jesús sabía lo que iba a hacer en ese momento con sus discípulos. Igual Jesús en esta cena sabe lo que va a hacer con nosotros cuando tenemos esa comunión, que básicamente la cena es tener una comunión directa con Él, reconociendo su sangre, sí, reconociendo su cuerpo, su sacrificio, ¿no? Que esto es en el nuevo pacto, ¿verdad?
Sí, nos trae en la enseñanza y nos recuerda a la cruz, ¿no? O sea, como Jesús decía, esto fue molido, ¿no? Esta es la carne que fue molida y nos hace recordar nuestros pecados, nuestra situación, la forma en la que estamos y en la que realmente ahora estamos, la condición, ¿no? Que nos permite. Y creo que la cena del Señor nos permite eso en cada momento, en cada instante, la oportunidad de nosotros recordar nuestra condición, recordar cómo estamos, ¿no? En 2 Corintios, cuando Pablo ya lo instruye, la cena del Señor dice que tenemos que examinarnos, ¿no? O sea, tenemos que ver hacia adentro. Y no es una forma de decir, por los pecados que tienes o por la situación que tienes, no puedes entrar a la cena del Señor. Al contrario, es un recordatorio de poder decir, gracias Dios, porque puedo entrar a tu presencia y recordar que por ese sacrificio, por la sangre y por el cuerpo, por el sacrificio en la cruz, ahora tenemos libre entrada. La mesa está abierta para que nosotros, como tú bien dices, la oportunidad de sentarnos ahora con Él, ¿no? Sí, yo creo que es un descanso saber eso, ¿no? Que podemos estar con Jesús en este sacrificio que tuvo Él, reconocer la cruz, reconocer la sangre, reconocer cada una de las cosas que Él hizo. Pero yo creo que la Santa Cena también representa la comunidad, representa mucho la comunidad con Dios. Dice, me gusta mucho 2 Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Vuelvo a la mesa llena de pecadores y un santo, ¿no? Sí. Entonces, cuando estamos en nuestra mesa, igual, si invitamos a Jesús, somos pecadores, pero está ese santo que vino a tomar el lugar del Cordero, que sin tener manchas, sin tener nada, de hecho, estaba prohibido que hubiera esa comunión, esa comunidad con pecadores y los que pues eran hijos de Dios en ese tiempo. Y Jesús rompe todo eso y dice, tengo ganas de cenar con ustedes. Entonces, hay una relación increíble, se rompen y se hace una historia nueva, una nueva Pascua para nosotros. Se rompe la Pascua del viejo Cordero con la Pascua del Cordero nuevo, de que Cristo... Cordero eterno. Cordero eterno, ¿no? Entonces, un sacrificio que vale la pena y una cena que puede cambiar tu vida. Sí, exacto. Y creo que esa es la parte importante que podemos ver, ¿no? Cada vez que nosotros nos sentemos a la mesa del Señor, esa oportunidad de recordar el sacrificio del Señor, la oportunidad de recordar lo que sucedió esa noche, es recordar que sigue habiendo oportunidad para nosotros. Recordar nuestra condición en el presente, examinarnos, ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Qué es lo que está pasando y recordar que el Señor se sigue, como tú bien dices, sentando a la mesa, esperando por nosotros y diciendo, coman y vean, son bienvenidos. Este es el lugar que tengo preparado para ustedes, ¿no? Esta es la oportunidad que nosotros tenemos. Él es el Cordero, Él es el que nos da la oportunidad y nos permite sentarnos a su mesa. Sí, y dice, hagan esto cada vez que me recuerden, ¿no? O sea, hay varias traducciones, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta. Haz esto cada vez que te acuerdes de mí o tengas memoria de mí, dice, ¿no? Entonces, no es como cuando te acuerdes de Jesús, pero sí es cuando reconoces, no sé si algunas veces, tú que estás viéndonos el día de hoy, estás en tu casa y estás recordando lo bueno que ha sido Dios, los milagros que has vivido, cómo te sacó de donde estabas, cómo te dio una posición. Y yo creo que eso es tener memoria de mí. Entonces, puedes hacer la cena en tu casa con tu familia. Puede ser no solo un ritual o algo bonito de iglesia, o puedes tú, el día que tú sientas la necesidad de decirle a Dios, gracias, quiero hacer esto en memoria de mí, lo puedes hacer con tu familia. Eso es lo interesante, Omar, porque realmente Jesús, aunque dice, hagan esto en memoria de mí, no nos da una fecha como las fiestas del pueblo judío, que tienen ciertas fechas, cierta duración y ciertas instrucciones. En este caso solamente Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Y esa es la oportunidad que tenemos como iglesia, como familia, como bien dices, de hacerlo en cualquier momento. Nosotros tenemos amigos que la noche de su boda celebran la cena del Señor como matrimonio nuevo, y son cosas que no se convierten en un rito ni en un acto sin sentido. Más bien le están dando el valor de reconocer que sin el Cordero, sin aquel sacrificio, nada somos. Es recordar nuestro presente y decir, no necesito. Estoy recordando con gran anhelo, con gran deseo, el sacrificio que el Señor hizo. Y no se convierte solamente en una cena del Señor, en la Santa Cena, aunque tiene diferentes nombres en el Nuevo Testamento. Es simplemente recordar ese sacrificio, nuestra condición y la oportunidad de poder acercarnos nuevamente y decir, gracias Dios, gracias por la sangre, gracias por tu cuerpo que fue inmolado, Señor, en la cruz, más sin en cambio, gracias porque resucitaste y hoy te puedo recordar cada día, puedo ir cada día a tu presencia y tu presencia está
tangible para nosotros. Sí, entonces podemos como dividir la cena del Señor en tres partes, ¿no? En el pasado, Jesús toma el lugar del Cordero para hacer el sacrificio de expiación de pecados eterno, de cual ya lo vimos en los otros podcasts también. Si no lo escuchaste, te recomiendo que los escuches, está buenísimo. Entonces llega ese sacrificio y es como la parte 1, ¿no? Él toma ese lugar, mejora nuestro presente, cuando reconocemos, como en el caso de un matrimonio, ¿no? Que pone a Jesús en esto, pero también puede ser el nacimiento de un hijo o cualquier evento trascendental en nuestra vida. Si colocamos a Jesús como el centro de todo, nuestro presente cambia. Pero también podemos voltear al futuro. Cuando estamos en la cena podemos voltear al futuro. Vemos que Jesús cena con sus amigos y les dice algunos secretos en la cena, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. O sea, uno de los secretos es, pues voy a resucitar. Uno de los secretos es, me voy, pero vuelvo. Voy a hacer casas para ustedes. Y en esa cena hay una plática muy, muy bonita. Entonces, qué padre que podamos tener esa cena, y cuando tenemos que examinar nuestro pasado, o incluso nuestro presente, y queremos agradar a Jesús, podemos decir, Señor, soy esto, quiero ser esto, pero me encantaría que hiciéramos esto en un futuro. Y es importante que recordemos que la cena del Señor afectó, como tú bien dices, el pasado, afecta a nuestro presente, pero nos permite un mejor futuro. Y algo que platicábamos Mariana y yo cuando estábamos viendo este tema, es qué difícil es cuando condenamos a la gente con la cena del Señor, ¿no? Como cuando decimos esta parte de... estábamos recordando historias pasadas donde decíamos que la gente no podía tomar la cena del Señor, ¿no? Entonces en algunos lugares te decían, no puedes, indigno, ¿no? Eres indigno y te tenías que sentar, ¿no? Platicábamos Mariana y yo le decía, yo muchas veces me senté y no tomé, y en lugar de que te sintieras la salvación, el perdón, la gracia, sentías la mirada de toda la gente que decía, mira, no la tomó, ¿no? O sea, mira, está en pecado que no se puede ni siquiera sentar a la mesa del Señor. Y es importante que recordemos que la cena del Señor, o sea, la importancia dentro de la iglesia, porque no solo afectó el pasado, afecta nuestro presente, sino nos da un futuro diferente. La cena del Señor no es para condenarnos a no hacerla, para cuando te examinas y decir, oh Señor, estoy mal, no la puedo tomar, no, sino es para decir, gracias Dios, porque la puedo tomar y mis pecados futuros o mi situación futura o las cosas que vienen al futuro ya han sido perdonadas. Yo hoy puedo examinarme, puedo decir, perdón Señor, quiero ser parte de la cena del Señor y recordar que la gracia de Dios, el amor es infinito. Romanos 8 lo dice, nada nos aparta de su amor, nada nos aparta de lo que es Él, y sin duda podemos decir, puedo tomar la cena del Señor, examinarnos en ese momento y tener la gracia y decir, gracias Dios, porque en este instante no necesito hacer un rito grande para poder regresar a la cena. No, en este instante, en este momento puedo pedir perdón y decir, me examino, Señor, gracias, perdóname por esto, voy a ponerme en cuentas. Mismo Jesús dice, o Pablo, dice, que pongámonos a cuentas con nuestros hermanos, ¿no? Entonces, esas oportunidades de gracia, eso es la cena del Señor, y por eso es un sacramento o una doctrina básica para nuestra iglesia, porque afecta a nuestro futuro y nos da la oportunidad de decir, soy perdonado, puedo sentarme en la mesa, puedo ir, puedo caminar. Sé que en un futuro, como lo platicábamos antes de entrar a grabación, en un futuro vamos a estar en la cena del Cordero, ¿no? Y como el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, hasta que yo venga, lo volveremos a hacer hasta que yo venga. Entonces sabemos que nuestro futuro ha sido afectado también, y eso es lo que recordamos. Por eso es tan importante, ¿no? O sea, es tan importante que cada vez que tenemos la cena del Señor, no solamente agachemos nuestra mirada, oremos, repitamos un salmo, una palabra de Dios, sino que realmente podamos decir, esto es lo que me ha dado la oportunidad de estar delante de Él. Sí, la mesa está abierta. Me gusta, esa frase me gusta muchísimo. La mesa está abierta. En la Santa Cena, pues no había puros santos, ¿no? Y igual Jesús conocía las intenciones de cada uno de los que estaban ahí. Ahí andaba nuestro amigo Judas, que lo iba a traicionar. Sí. Andaba Pedro, que lo iba a negar. Estaba... todos los que se escondieron. Tomás, que un poco de duda. Entonces, si tú llegas a la cena del Señor con todas esas características, no puso la mesa Jesús para juzgarte, las puso para salvarte. Exacto. Entonces, aunque no te sientas digno, y me encantó esa parte que comentabas ahorita, a veces, nunca seremos dignos. Nunca. O sea, nunca seremos dignos. No fuimos antes, ahora lo seremos menos. Entonces, no es por ser dignos, es por gracia. Entonces, no es por lo que hiciste o dejaste de hacer, es porque como empezamos, Jesús
tenía tantas ganas o tiene tantas ganas de pasar este tiempo contigo, que te está invitando, porque qué triste sería que yo te invitara a mi casa a cenar y cuando llegaras, pero no por esto, o sea, si quieres mejor siéntate en el sillón y vamos a comer nomás con Mariana. O que Mariana y Lupita, nuestras esposas, coman ellas porque son un poco más santas que nosotros, ¿no? No era la idea de Jesús. Exacto, no es la idea de Jesús. Sí. Es, te invito a cenar, sé lo que tienes, pero me encantaría que estuviéramos en la misma disposición, vaya, de agradar al Padre, ¿no? No, definitivamente, me encanta ese ejemplo, ¿no? O sea, nosotros con orejas de burro en la esquina, ¿no? Así condenados que no puedes sentarte para cenar. Me imaginé, de hecho, me vi. Y es que sí, es eso, o sea, realmente es que la Cena del Señor en algún momento ha sido como ese rito nada más que se recuerda en Semana Santa o en días especiales, pero tiene mucho peso para nosotros, como hijos de Dios, tiene un alcance significativo, ¿no? O sea, hemos visto en los diferentes podcasts el bautismo, la resurrección, la Trinidad, tantas cosas que hemos visto, pero cuando vemos la Cena del Señor es como esa etapa donde tú puedes centrar todo y decir, me puedo sentar a digerir todo lo que ha sido el sacrificio, la gracia y el perdón de Dios, ¿no? Entonces, y algo importante es que cuando tenemos la Cena del Señor en nuestra iglesia, hay un grupo de personas, y yo me acuerdo mucho de esto, hay un grupo de personas que nos mira claramente, ¿no? Y son nuestros hijos, o los que tenemos hijos. Sí. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi papá y mamá tomaban la Cena del Señor, no se podía tomar los niños y toda esa parte, que es otro tema, ¿no? Pero siempre nos causaba la tentación como niños de, ¿qué será el vaso? ¿Qué será lo que tiene el vasito? ¿Y por qué la galleta? ¿Y por qué esto? Pero cuando vienes a conciencia y aceptas a Jesús como tu Salvador y lo tomas por primera vez, eso fue en mi caso, la primera vez que lo tomé fue algo que rompió mi espíritu y entendí el hecho de morder la galleta, y cuando Jesús dice que por vosotros es quebrantado, que por vosotros es molido, cuando mueles por primera vez, en mi caso, yo sé que en el caso de muchos, la galleta es tan simbólico que realmente dices, esto tiene que ser recordado no solamente por mí, sino por mis generaciones, y por eso dice que afecta a nuestro futuro también la Cena del Señor, ¿no? Sí, y qué padre poder estar en la cena con gente que te agrada, con gente que amas, con gente que para cenar no le debes una disculpa. Porque yo creo que parte de esto, cuando dice examínate, es cómo estás en armonía con las personas que están contigo, ¿no? Es muy interesante aquí, podemos ver aquí, si hay un conflicto con alguien, deja la cena tantito. O sea, no cenes, ¿no? Pero déjala tantito, haz conciencia. Si hay algún pecado que te está moviendo, pues no sé, a veces como que mirar a Jesús a los ojos y embarrado de suciedad es incómodo. No sé si te ha pasado, pero yo en momentos así como que llego el domingo a la iglesia y sé que fallé en algo y es como, casi me quiero poner los lentes oscuros y que no me vea Jesús. Entonces, en la Cena del Señor yo creo que es lo mismo. Estamos como en esta mesa, podemos verlo, ¿no? Estoy con Jesús, voy a cenar contigo y tengo que decirte algo, o sea, perdóname porque no te invité ayer a esto, o perdóname porque no compartimos ciertas ideas. Entonces yo creo que venir con Jesús a cenar es bueno poner las cosas en cuenta. ¿Qué te parece si ponemos todo a cuentas y luego cenamos? Yo veo mucho una invitación de Jesús siempre a algo de una reconciliación. Entonces yo creo que la Cena del Señor es un momento perfecto para reconciliarte, no para pelearte y juzgarte, porque ya con la cena de Navidad tenemos para andarnos peleando, ¿verdad? Cuando andamos preparando todo. Entonces la Cena del Señor yo creo que es un momento perfecto de reconciliación con Dios. No, y es que volvemos a lo mismo. Y qué ejemplo tan muy bueno acabas de poner, porque realmente puede ser un canto de alabanza el que te lleva a la rendición de cuentas delante de Dios, puede ser la predicación misma, puede ser cualquier instante del culto, pero hay domingos donde está la Cena del Señor que es ese parteaguas, ¿no? A lo mejor el corazón venía tan duro como una piedra que ni la música, ni la palabra, ni ninguna parte, sino solamente es la Cena del Señor, como tú bien dices, que te dice, sentémonos, aclaremos, hagamos cuentas, sigue siendo mi hijo, ¿no? O sea, eso es lo increíble. Y me lleva a pensar en esa parte, cuando Pablo le dice a los corintios, ¿no? Que algunos lo estaban tomando la Cena del Señor indignamente y por eso había muertos, había enfermos y todo eso. Recordemos que realmente la Cena del Señor no es algo que nos condena ni nos lleva a esa parte. Tenemos que ir al trasfondo cultural de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era totalmente mundana, estaba haciendo cosas incorrectas dentro de aberraciones, ¿no? Por eso hay 2 cartas que Pablo
Pablo, incluso a Pablo mismo lo desconocían, ¿no? Decían que este no era el Pablo que mandaba cartas, porque ya en persona era totalmente diferente. Entonces era una iglesia difícil, ¿no? Entonces por eso Pablo se encuentra y hay un mover del Espíritu donde realmente estaba sucediendo algo diferente, y por eso es que habían ciertas situaciones como esta, enfermedad y muerte, porque estaban haciendo cosas incorrectas y lo completaban dentro de la cena del Señor, ¿no? Ahora, la cena del Señor dentro de la iglesia neotestamentaria era sentarse a comer, porque era dentro del tiempo de Pascua, tenían una cena normal y después recordaban el pan y el vino. Entonces, pero ya recordaban el pan y el vino ya después de que ellos habían hecho cosas que eran indebidas, ¿no? Por eso es que con Pablo les dice, esto es lo que está sucediendo, hay muerte y enfermedad porque hacen las cosas mal, no es como debe ser. El propósito de la cena del Señor es recordar el sacrificio. Entonces, para nosotros no es que sea condenatorio y que te vayas a morir o vaya a haber una enfermedad. No es eso, es realmente el recordar y decir nuestra condición, y necesitamos de Dios, necesitamos volvernos, y me encanta cómo lo dices, sentarnos a la mesa, ponernos a cuentas con Él y decirle, Señor, gracias por esa oportunidad, y Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos, siempre. Sí, es muy bonito. Y hay dos elementos en la cena que son muy importantes, ¿no? El pan y el vino. Que realmente, yo recuerdo la primera vez que yo hice la cena del Señor, que yo me solté llorando cuando tenía la galleta o el pan y de entender qué era. O sea, la verdad, para mí fue la primera vez así de, a la torre, por esto murió, o sea, por mí lo hizo, y no quería llevarme la galletita a la casa, no quería recordar eso. Es como la galleta y la imagen esta de la película de la Pasión de Cristo molido al mismo tiempo. Era un choque muy, muy fuerte para mí, pero ese significado del cuerpo molido creo que es lo que le da ese valor a la Santa Cena, reconocer que realmente ese sacrificio lo hizo por mí, la persona de Cristo con la que estoy comiendo la cena en este momento, ¿verdad? Sí, y la invitación, creo que como tú lo dijiste hace rato, es poder no solo hacer en la iglesia, sino que nosotros, creo que cae el peso sobre los que somos líderes de casa, los padres, los esposos, que somos los pastores dentro de nuestro hogar, que podamos tomar esa decisión de un día sentarnos y hacer la cena del Señor, ¿no? Entonces, durante la pandemia lo hicimos, ¿no? Hubo un momento en el que se nos pidió que tuviéramos cada quien preparado y teníamos que hacerlo, ¿no? Y qué hermoso es que como padres de familia, como líderes de casa, podamos hacerlo, ¿no? Que podamos sentar a la familia y decir, hoy vamos a recordar la cena del Señor, que es esto, ¿no? Y que nos lleva a recordar eso. Es como yo creo que es un reto para cada uno de nosotros, ¿no? Poder decir, voy a celebrar la cena del Señor. No como un rito dominguero ocasional de Semana Santa, sino porque necesito recordar lo que el Señor hizo por mí y por mi familia. Así es. De verdad felicitamos a todas las iglesias que practican esto con frecuencia y que tienen estos tiempos de examinarse y de sentarse con Jesús a la mesa, no más de alabar, cantar y todo, sino un tiempo íntimo de mesa. O sea, no cualquiera va a mi mesa, yo no invito a cualquiera a mi mesa, tienen que comer de perdida lo mismo que yo, pensar un poco lo mismo que yo. Entonces, qué padre que Jesús dice, los voy a invitar porque estamos de acuerdo en algunas cosas. Entonces, es ponernos de acuerdo, reconocer el sacrificio de su cuerpo molido en la cruz, y también el otro elemento que es el vino o el jugo de uva, ¿no? Sí, pues esta es la sangre de Cristo, ¿no? Wow. O sea, recordar que la sangre de Cristo es suficiente para todo. Entonces, creo que no hay más que decir que la carne y la sangre completan el sacrificio y nos hacen recordar que la cruz es suficiente para nosotros como hijos de Dios, y la mesa, como hemos dicho durante este tiempo, sigue abierta para todos, ¿no? Así es. Pues estamos a punto de terminar con nuestro podcast. Si estás ahí de verdad emocionado con esto, si no has practicado de la cena del Señor, te invito. No tienes que esperar que sea domingo. Sí. De verdad, si Dios te está hablando ahorita mismo, en este momento, puedes ir y practicar y decirle, Señor, quiero estar en la mesa contigo hoy. No estuve hace más de 2000 años ahí con Pedro y con Juan y ellos, pero quiero estar contigo hoy y quiero estar con mi familia. Entonces, es un muy buen tiempo de examinarnos, de reconocer el sacrificio de Cristo, de ver nuestro pasado, nuestro presente y lo que viene cuando Cristo está en el centro y reconocemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si podemos orar, Asa, para terminar este episodio.
Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de participar en tu mesa. Gracias por el sacrificio. Gracias, Señor, porque la cruz es suficiente. Pero sobre todo, hoy recordamos que tu mesa está abierta. Gracias, Señor, porque podemos sentarnos, reconocer, examinarnos, ver qué es las cosas que están afectando, Señor, nuestro crecimiento espiritual y venir delante de ti y decirte perdónanos y gracias por aceptarnos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Que tengan un excelente día.